No es que las mujeres hubieran dejado de interesarme. El motivo de mis tribulaciones se relacionaba más bien con lo contrario. Las mujeres continuaban seduciéndome, pero ya yo había dejado de interesarles. ¿Por qué? Y esa pregunta va a desatar este torrente maravilloso de un río atascado, de un río muy denso, de un río sucio, de un río contaminado. Ese río representará la vida de nuestro maravilloso personaje en este espeluznante trabajo en términos de profundidad, en términos de diversión, en términos de que es una novela que, como todas las grandes novelas, al final de cuentas es un camino espiritual, pero a esta novela no le queda otra, es como si ella pretendiera ser un anticamino espiritual. Tenemos claramente un antihéroe en una situación absurda casi, brutalmente mediocre, sin ningún castigo, sin ningún señalamiento. Así es la vida de nuestro personaje, así la vive, y dentro de esa vida gris, nefasta, está su heroicidad o su no heroicidad justamente, que al ser toda nuestra realidad destacada por la literatura, una realidad espiritual, entonces sin duda alguna también avanzamos junto con el camino del héroe. Nuestro personaje no lo sabe, no le importa, pero en su brutal especie de cinismo, en su brutal desinhibición, y cuando digo brutal es porque viene justamente desde el interior, entonces, es decir, cuando aquí no sé si los existencialistas estarán atorados con el asunto de la libertad, somos presos de la libertad en esa especie de juego imposible, ¿no? Se supone que si la libertad es apertura, estamos condenados a la libertad, estamos condenados a la elección. Entonces, también en ese sentido estaríamos, particularmente con este trabajo, con esta novela, estamos condenados a nosotros mismos, estamos condenados a este fluir espiritual. No hay otra posibilidad. Entonces, aunque yo intente generar una anti-espiritualidad y una antiprofundidad, de todas maneras estoy. De hecho, cuando menos lo intento, cuando menos intento buscar lo heroico, justo entonces quizá diría yo me convierto en esa situación heroica más que nunca, porque además entonces no tiene ninguna pretensión, no tiene ninguna presunción de un camino particular o especial. Bueno, esta pequeña vuelta que ahorita vamos a terminar de completar con la respuesta de por qué nuestro personaje ya no se siente atraído, más bien ya él ya sabe que ya no es atractivo para las mujeres, y eso va a desatar, decía yo, este enorme torrente de esta maravillosa cosa que se llama Lodo, del escritor mexicano Guillermo Fandanelli. Es una joya, vale la pena que la revises y atravesar por ella. Es un cauce, pero finalmente es un cauce enlodado, es un cauce sucio, es un cauce contaminado. Más allá de lo moral, es un cauce contaminado de tristeza, de decepciones, de una vida que no genera un terreno agradable, y sin embargo, venga, pues, dice nuestro personaje, insisto, sin ningún punto como de heroicidad barata, dice, vamos a vivir vamos a enlodarnos, pues vamos a estar ahí. Tampoco es una situación en la que diga de manera estoica, este es el proceso y entonces lo acepto. No hay aceptación, pero tampoco hay lucha. Bueno, lo vamos a ir desarrollando, pero es una joya. Guillermo Fandanelli nace en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1960. Es periodista cultural, es un autor muy prolijo y hay que revisarlo con mucho cuidado. Sin duda alguna no es de los grandes autores exitosos, en tanto que sus títulos están en ese proceso, y ahorita lo vas a compartir conmigo, de lodo, de lo sucio, de la parte oscura, por ahí incluso de la parte perversa. Tiene un par de joyas en esta misma novela de lodo. El puro planteamiento, un profesor de literatura, avejentado, cansado, agotado de la vida como tal, perdóname, de literatura, quizás hasta me estoy proyectando, de filosofía, por una especie de absurdo, se liga a una cajerita del Oxxo que no tiene ni idea de la vida intelectual, que nada, que está como extraviada en su propia existencia, se enlazan
y generan un camino ahí, no sé si muy cerca de Lolita, del maestro Nabokov, muy cerca de una especie también, porque ahí sucede de Road Movie, de estas aventuras a partir de un camino, de treparse a un carro con una pareja que comparten ahí toda la estructura descompuesta de lo que pudiera ser el sistema social y legal de nuestro país y etcétera, una joya. Entonces no habla bien, la verdad es que es una novela muy fuerte que no deja bien parado a nadie y entonces recrearnos, recordarnos, revisar, reorientarnos a partir de ahí no va a ser fácil. Quizá por eso entonces Fandanelli, aunque es muy conocido, no es un texto ni es un autor como común, pues, ¿no? Difícilmente se va a volver popular, a menos que, claro, gracias a la calidad literaria de su trabajo, lo podamos ir repitiendo, lo podamos ir consumiendo en los grandes trabajos que tiene. Hoy es domingo 27 de febrero del año 2022. Soy Marco Vidal, estoy para servirte y estamos en Master Vidal en YouTube, en una más de las entregas literarias a partir de los niveles de lectura. Entonces te decía, es sin duda un camino espiritual, pero la novela no lo pretende ni generará una especie como de santidad. Vamos a acompañar en este andar, en esta odisea de este personaje gris, mediocre, avejentado, soltero, jodido, conformista hasta la fregada, eh, sin ninguna especie de reflexión incluso, ¿no? Está acomodado y por ahí hará algunas comparaciones brutales con respecto a su realidad. Y un día entonces se da cuenta que lo que él piensa como la vejez le ha caído más o menos de sopetón y a partir de ahí se va a empezar a modificar su existencia, o cuando menos la historia que a partir de este momento se va a desatar hasta el final de la novela, que es lo que nos va a contar nuestro narrador, que es el mismo personaje. Entonces regresa un poco y dice, no es que las mujeres hubieran dejado de interesarme. El motivo de mis tribulaciones, la palabra está padre, las tribulaciones serán los avatares, los problemas, las broncas que atravesará, que nos compartirá en la lectura para nosotros, se relacionaba más bien con lo contrario. Las mujeres continuaban seduciéndome, pero ya yo había dejado de interesarles. ¿Por qué? Las razones son las mismas a las que uno acude cuando se niega a comerse una manzana algo podrida. 20 años de frustraciones, atención con ese dato, 20 años de frustraciones lo convierten a uno en un viejo prematuro. Una mañana me paré frente al espejo y me di cuenta de que la noche anterior había sido elegida para cobrarme la cuenta. Ahí le veo yo, digo, Fandanelli ha de ser un gran lector, y aquí le veo yo, si no un franco homenaje, un pequeño coqueteo con la muerte en Venecia del maestro Thomas Mann, que aquí la tenemos trabajada, ¿no? Eh, eh, Asenbach se levanta una mañana inquieto e intentará salir para encontrarse, para generarse el camino. Bueno, nuestro personaje una mañana se levanta, se mira al espejo y se sabe viejo y se sabe vencido, y a partir de ahí, bueno, pues tendrá que seguir caminando, que hay un proceso que si no lo espiritualizamos, esto ya fuera de digamos, fuera de la novela, si no lo espiritualizamos, entonces el proceso que normalmente le llamamos de la vejez, creo yo que será muy complicado. Una mañana me paré frente al espejo y me di cuenta de que la noche anterior había sido elegida para cobrarme la cuenta. A todos nos llega la hora y la temida imagen del otro, del ser deforme, agazapado, escondido dentro de uno. Ese es padrísimo, agazapado. Saldrá el monstruo que ha estado metido ahí, la voz que hemos guardado. Yo diría incluso desde la niñez que tenemos ahí metida y que tarde o temprano tendrá que aparecer cual volcán en erupción, tendrá que invadir nuestra vida. Escondido dentro de uno, aparece de golpe, sin preámbulos ni muletillas. Cobró una deuda que durante tantos años yo le había escatimado. Llegó y amanecí nervioso, dotado de una ligera papada de sapo y sin cabello para cubrirme la frente. Aquí se ve un gran autor. Este detalle de un poco de cabello para cubrirme la frente es, es una imagen que está proyectada hacia el interior. No hay ya nada que me distinga. Me estoy haciendo viejo y se me está notando por todos lados. En el caso del personaje no hay dinero, no hay prestigio, no hay fama, no hay cabello como para intentar ahí disimularle, no hay tinte para pintar las canas.
la vida está cobrando sus facturas frontalmente y sobre todo en el interiormente no hay nada con que me distraiga. Es un proceso hermoso. Por eso será un proceso de viaje. Inicia el viaje aquí y ya no hay manera de que lleves tu maleta, tu maletín con tus pinturas, ¿no? Otra vez tomando la muerte en Venecia, no hay manera, no te vas a encontrar con este barbero que te va a poner ahí el cabello y te va a arreglar la cara y te va a maquillar un poco para intentar disimular tu interior vejez, tu interior decadencia. Así arranca este Lodo del maestro Guillermo Fandanelli. Y luego Fandanelli, híjole, de manera nada obvia, con la caída de su personaje y de la moral y de los valores y de la existencia misma y la concepción de la existencia que su propio personaje tiene, vamos viendo la caída de su estructura social, de su familia y por lo tanto de su comunidad y por lo tanto como tal de su sociedad. La caída, la vejez prematura de este personaje se podría entender perfectamente también como la vejez prematura de la Ciudad de México o de los burócratas de la Ciudad de México o del país entero, del hombre, por supuesto, al final de cuentas. Y Fandanelli, de manera, en este viaje de ese personaje, lo enlaza con las cosas que están pasando afuera y además lo enlaza con una gran genialidad. Se ha mencionado la devaluación o eh, se ha mencionado la devaluación. Perdóname, es que puse el día del hundimiento. Se ha mencionado la devaluación o el vino que le afectaba, él está como crudo, y entonces un día que despierta crudo y que además el día que se devaluó el peso fue el día del hundimiento del peso. El día del hundimiento del peso conocí a Eduarda. Eduarda es esta especie de Lolita, de nuevo quizá muy a la mexicana sin folclore, esta especie de Lolita que se enlaza con este personaje, con este burócrata, con este maestro venido a menos sin ningún éxito, en una relación espantosa, dos personajes completamente grises que solo estarán pues para medianamente sentirse acompañados, ¿no? Para no pegar un grito brutal de angustia, para no enloquecer, quizá yo diría para no acabar eh, tirados en una banqueta, absorbidos por un brutal sol quemante en una plaza, en un parque más o menos nefasto de la Ciudad de México. Entonces intentarán, cual apestados, cual vagabundos de los páramos de asfalto, caminar para acompañarse, sin nada que ofrecerse más que la conciencia relativamente importante de saber que por lo menos ahí hay un espectro, ¿no? En estos cuentos estos viejos cuentos de Rulfo, donde los campesinos van a buscar la tierra porque nos han dado la tierra, aquí dijéramos nos han dado la vida, y no queremos renunciar a esta vida de manera directa, y entonces, bueno, pues vamos caminándola y más o menos me voy sosteniendo con la fortaleza de saber que aquí a un lado hay alguien igual de gris, igual de triste, igual de jodido que yo, pero al final de cuentas también caminando. Entonces, el día que se devalúa el peso y el día que le dé esta cruda, este tipo conoce a la mujer que al final de cuentas también le va a cambiar la existencia eh, a la larga o para el resto de sus días. Mi familia no era poderosa, tampoco adinerada, pero los Torrentera, me excluyo, es decir, un apartado, un apestado de su propio núcleo familiar, se movían en esta sociedad no como peces en el agua, sino como gusanos en el barro. Es genial, es bellísimo, pues, ¿no? Se puede usar ese mismo dicho para decir que eran tranzas, que sabían, que se colocaban, que sabían el tejimaneje de la sociedad mexicana en tanto te chingo, te engaño, me hago tonto, disimulo, pero no son peces en el agua, son gusanos en el barro, gusanos en el lodo. Ellos eran este país. Este es el enlace clarísimo con lo que le pasa al personaje y el concepto social, cultural en nuestros niveles de cultura, de lectura, perdóname. Ellos eran este país, no los obreros ni los intelectuales. Ellos, líderes, políticos, sacerdotes de una revolución fantasmal cuya misa
se llevaba a cabo todos los días. Y aquí hace un enlace cultural y socioeconómico y político el maestro Fandanelli de veras de quitarse el sombrero. La revolución, el último movimiento importante a nivel político que ha sentado las bases de nuestra sociedad, trajo junto con toda la historia anterior esta ensalada que nos habita hoy, que es 27 de febrero del año 2022, hoy en pleno intento de una etapa pospandémica por avanzar, estamos metidos ahí. Y todos los días, en todos lados, en todas las tranzas, en los juzgados, en los mercados, me acabo de cambiar nuevamente de espacio habitacional y el tipo de la mudanza me dice que hay que transportar y en dónde es, y le escribo con toda precisión, es un primer piso, hay que subir 14 escaleras y llevo tal, tal, tal. Le hice una lista precisa así de las cosas que tenía que transportar, más, así le puse el número preciso, 10 cajas en diferentes pesos, pero en general ligeras, ¿no? Y el tipo me da el precio y ya, y la cita. Llega a la casa para hacer la mudanza y ya en la casa, con todas las cosas listas, con el camioncito allá afuera, me dice, te voy a tener que cobrar más. Y yo decía, qué poca madre, qué situación de país. ¿No? Le dije, ¿por qué? Me dice, pues porque es primer piso y bueno, hay que darle su lana a su chalán, como si su chalán fuera una responsabilidad mía, ¿no? A mí lo que se me hizo increíble es el momento en el que llega el tipo y se asoma y realmente ve y comprueba lo que en la lista yo le mandé, con la precisión que le mandé. Bueno, en realidad no fue tanto, fueron 200 pesos más. Y después el tipo, cuando hicimos la mudanza, venía platicando conmigo. Y yo decía, bueno, hasta buen tipo es, o sea, es una persona relativamente normal. Esto fue lo que más destaqué con respecto a, en esa normalidad y en ese buen tipo que era este chofer, este mudancero, cómo está en nuestra naturaleza, ver si podemos pescarnos un poco más. Yo pensé un poco, mucho seguro, y ese cabrón lo sabía por la urgencia relativa de conseguirlo, ¿no? Pero dije, güey, si hubiera buscado otro, con otro precio, te lo juro que no me hubiera importado pagar 500 pesos más. Es decir, si hubiera encontrado dos posibilidades, este tipo que me cobraba tanto y este otro que estaba 500 pesos por encima, si cuando este llega y me dice, te voy a cobrar 200 pesos más, le hubiera dicho, no, muchas gracias, no, en eso quedamos. Y entonces, bueno, seguro le hubiera hecho perder su tanque de gasolina, el llamar al muchacho ese, le hubiera tenido que dar su dinero, seguro, estoy casi seguro que me hubiera dicho, ¿sabes qué? No pasa nada, venga, ya pues órale, pero lo hubiera hecho de malas, a lo mejor se roban algo, descuidado, al final de cuentas fue un gran servicio, fue rapidísimo el asunto, pero el punto está como, cómo lo tenemos de manera cultural, yo diría casi natural, viene en nuestra especie de predisposición ya genética como mexicanos, el ver si puedo chingarle un poquito, el ver si puedo joderle tantito bajo la necesidad, ¿no? Te aseguro entonces, te decía, si pudiera, si hubiera podido decirle, ¿sabes qué? No, muchas gracias, no, no, no. Pero bueno, no sé si al final de cuentas esos pequeños intentos de, de sostener unas bases sólidas, de sostener unas bases de respeto, funcionen, ¿no? Estamos tan contaminados en tan diferentes niveles, siempre tan engañados como con palabras. Es tan fácil el compromiso. Hay dos compañeras del asunto artístico donde me muevo, una con mucha pena porque se robó tiempo que me correspondía a mí y entonces muy apenada me dice, oye, debido al tiempo que me robé, yo voy a mandar a hacer los volantes para repartir en la colonia en la que trabajamos. No los pagues tú, yo los mando a hacer. Hace 10 días, esos volantes nunca aparecieron. Alguien más que me dijo, te veo el sábado, me interesa mucho tu proyecto, ahí estoy, ahí lo platicamos, y no llegó. Y entonces yo digo, de manera tan sencilla, cancelar nuestra palabra, decir algo y soltarlo y no cumplirlo y ser unos cínicos con eso, sin que sepamos que somos unos cínicos, es porque el sistema ya está puesto ahí, es por ese lodo en el que nos movemos. Estamos tan acostumbrados a habitar, a movernos, a caminar en ese lodo, a todas las tardes quitarnos los zapatos y tallar la suela para limpiar ese lodo, para el otro día poder andar, que ya no nos damos cuenta
que hay otros lugares donde se camina en cemento, o en arena, o en pasto, o a pie descalzo, pero limpios. Nosotros ya hemos hecho del lodo nuestro hábitat. Por ahí va este asunto de la novela, y por eso dice Fandanelli que justo son estos manejes cotidianos, son los sacerdotes de una revolución fantasmal cuya misa se lleva a cabo todos los días. Esa revolución que no acabó de revolucionar, que se quedó como buenos mexicanos en el ya merito, todos los días celebra sus ceremonias, todos los días se instala y se repite esos viejos parámetros, esos viejos bloques que establecen nuestra manera de vivir en México. Fandanelli hace un salto espectacular. Eh, Híjole, increíble, la verdad es que es increíble. Él une en esta historia tan mediocre, no te la quiero vender porque vale la pena que vayas a ella y que revises la anécdota. Es impresionantemente boba, pero como un buen autor le va dando esa profundidad. Va a pasar algo importante. Huye nuestro personaje con esta chica del Oxxo y huyen justo al lugar donde se impartió la primera cátedra de filosofía en Latinoamérica. Entonces no me parece, evidentemente no es nada, no es casual, es absolutamente arbitrario y convencional que Fandanelli establezca esta primera reflexión en Latinoamérica de una ciencia tan importante como la filosofía, cuando menos desde lo que traía la carga occidental, desde la formalidad de esta cátedra, de filosofía, para que un filósofo muy venido a menos y muy mediocre resuelva un problema vital, que está enamorado de una chavita que trae un asunto muy delicado a cuestas. Justo en ese lugar, en el año de 1540, un fraile de la Orden de los Agustinos, Alonso de la Vera Cruz, comenzó en América la enseñanza de la filosofía, no solo en América Latina, entonces en toda América. El truculento guiño es evidente. Benito Torrentera viaja a Michoacán para encontrarse con los orígenes de su profesión. Igual que Aura, por ejemplo, este historiador Felipe Montero, que va a encontrar que su vocación profesional por fin tiene sentido cuando la aplica directamente a su vida. Lo mismo este personaje, sin ningún asunto poético que lo uniera con el maestro Carlos Fuentes, al contrario, de todas maneras lo va a resolver. Es decir, si Fuentes, Octavio Paz, Rulfo, de todas maneras se alimentan de esta tierra abonada de miles de cosas, que es la tierra mexicana, para generar estas flores, con flores me refiero a la novelística de Carlos Fuentes, para generar Pedro Páramo y El Llano en Llamas, para generar Piedra de Sol. Fandanelli maravillosamente lo que hace es que no va a generar otra flor, no va a decir, ok, de esta tierra y de este lodazal yo voy a sacar esta flor. Fandanelli se va al lodo, Fandanelli se mete al lodo que lo provoca, al lodo de la cual el ave no pisará ese pantano, que dice el poeta, y él se mete y meterá las manos y se llenará la cara y sacará gusanos y peste y cosas espantosas. Ahí está en ese lodo justamente, ahí se mueve Fandanelli. Entonces va y encuentra los orígenes de su profesión de la filosofía para unirlo con este punto del primer gran momento. Ahora, ¿por qué ese primer gran momento? ¿Por qué estamos tan aferrados a ese primer gran momento? ¿No? Dice Wittgenstein que el lenguaje es esta especie de escalera que nos sirve para subir, pero la escalera no lo sabe, la escalera no se explica a sí misma, la escalera no se comprende a sí misma, es un elemento que nos permite subir a los siguientes niveles, el lenguaje más o menos sería por ahí, nos permite encontrar otras realidades, nos permite hablar y profundizar en muchos sentidos, pero él mismo no se explica por sí, él tiene problemas para eso. La filosofía está en ese plan, ¿no? Justo además también en una tierra tan necesitada de elementos vitales satisfactorios, de pasiones sanas, de amor, de entrega, de crecimiento, de salir del asunto miserable en términos económicos, en términos espirituales, en términos religiosos, de religar estas fuerzas, eh, se ocupa de banalidades, se ocupa de tonterías, se ocupa de marcar el primer lugar, se ocupa de las graduaciones, son los alumnos que están felices porque se graduaron, pero saben que en su andar no entregaron tareas, que copiaron, que sobornaron a los maestros, que el sistema los tuvo que pasar porque no los puede atorar.
y aún así, en medio de la familia, disfrazados con su torre y su birrete, lo disfrutan y se toman la foto y se engañan pensando que se graduaron de manera natural, de manera normal. Este enlace de Fandanelli también es fantástico. El tipo, por X razón, que te enterarás ahora que leas la novela, va a parar a la cárcel. Brutal, brutal. Este tipo gris, este tipo. Ahí pensaría también en Albert Camus y El extranjero, ¿no? Quitándole toda la paja filosófica. Fandanelli, ahí está la maravilla, que Fandanelli te dice, a ver, vamos a usar El extranjero, pero quítale toda tu intención filosófica, toda tu intención metafísica, todos tus adornos existencialistoides, mándalos al demonio y vamos a ver al personaje y cómo habita, cómo resuelve, cómo se mueve, muchísimo más parecido a nosotros mismos. Entonces, nuestro personaje, nuestro filósofo, nuestro pedagogo va a parar a la cárcel y desde ahí paga para no meterse en las mismas situaciones que todos los demás presos, ¿no? Participa del sistema para evitar algunos trabajos, en concreto lavar los baños. Y dice, pago por lavar la mierda más o menos la misma cantidad que la universidad me paga por una hora de clase. El símil es brutal, ya nada más expresarlo se hace sentir la profundidad de una cosa. Si estoy en la cárcel y le pago al más jodido 80 pesos o 150 pesos para que lave los baños, que es más o menos lo que la escuela me paga a mí para dar clases de filosofía. Hasta ahí está. Y vamos a ver cómo la va a rematar. Al final de cuentas, que terminaré explicándola, pero seguro tú ya la intuiste, al final de cuentas, lo que el profesor intenta es remover el excremento que guarda el cerebro de algunos alumnos. Cosa nada fácil, pues el sarro de su caja craneal se ha sedimentado lentamente a causa de la constante inmundicia. Mala alimentación, amigos subnormales, padres ignorantes, televisión, borracheras adolescentes, malos libros, amores ridículos, atención con esta, nacionalismo y en algunos casos un ominoso pasado Boy Scout. Y además cierra con este asunto de los Boy Scouts como un gesto. De por sí la metáfora ya es brutal, es ácidamente cómica y todavía la remata Fandanelli. Me parece extraordinario, de mucho riesgo, ¿no? Porque hay quienes seguramente dirán, no, no, la educación, la gran arma para levantar al pueblo, el gran jardín para las flores de nuestra nación. Y dice, ok, sí, sin duda sí, pero también se parece mucho a limpiar los retretes de una cárcel barata en la Ciudad de México, ir a limpiar esos cerebros de estos subnormales, dirían los españoles, que resultan algunos alumnos. Maravillosa, maravillosa porque es cruel, porque es brutal, porque hoy lo diríamos, desde que terminé la novela y luego cuando pienso con algunos directores de cine que se quejan de que no hay historias, digo, y esto es una película maravillosa, se podría hacer una película maravillosa de este texto, es brutal. Pero bueno, estamos dispuestos, vamos a estar dispuestos a soplarnos esta maravillosa realidad o nos seguimos enajenando y pensando que el nuevo cine mexicano son comedias absurdas y enajenarnos con un poco de risa, burlarnos relativamente de nosotros mismos en términos de clases sociales, en términos de nuestros estilos de tribus en la Ciudad de México. Dices, a la mierda, estamos engañándonos, ¿no? Estamos justamente otra vez haciéndonos los simpáticos con nosotros mismos, contando chistes, intentando que la gente nos mantenga la vista en la cara porque hoy me la refresqué con un poco de agua, porque lo que es que de aquí para abajo mi camisa está rota, mis pantalones están raídos, mis zapatos están atascados de lodo seco. Y cada que camino hay un polvito que los suelta y cada que camino se escucha el crujir de estos zapatos resecados porque habito en lodo, porque porque de ahí vengo, porque soy un ajolote, diría el gran Memo León, soy un ajolote levantado que anda caminando en una ciudad desértica, ¿no? Y ahí hay una imagen muy linda. Y rematada, bueno, pues con este asunto de los Boy Scouts. Genial el maestro Fandanelli. Dice la siguiente, la luz de la catedral iluminaba la oscuridad del cielo, una pequeña luz en el sombrío panorama interior de nuestro personaje, representado en el sombrío panorama exterior de nuestro personaje, la realidad,
pensaba, hay una, no me acuerdo cuál es en realidad, pero bueno, es un genio en eso, el maestro Woody Allen, que empieza con la peli, empieza con una tormenta azotando una casa y los rayos y el sonido y la lluvia pertinaz, y de pronto si la siguiente toma es sobre unos vidrios donde las gotas de agua están resbalando y la siguiente toma está una mujer llorando. Genial, el maestro Allen como desde lo de afuera lo va acercando al asunto de la casa y al asunto de la casa todavía ya que dice, ok, ahora sí ya lo tienes en el mero interior de lo que está pasando en la casa, también ahí hay una tormenta, también ahí hay lágrimas, entonces está unido con una especie de tragedia griega lo que le sucede al personaje con lo que pasa socialmente afuera, verdaderamente bello. La luz de la catedral iluminaba la oscuridad del cielo. Intenté reconocer en el empedrado del piso el barroco dieciochesco, su pasado, del Palacio Municipal o en la fachada afrancesada del Palacio de Justicia la silueta de una infancia, la mía. Igual que la ciudad tuvo una infancia y un pasado, nuestro personaje lo tiene, que recorrió las mismas calles a los 12 años. Eduardo estaba a punto de marcharse y el hecho me entristecía. De él solamente quedaba, atención, bellísimo, un hombrecillo de figura triste. Por eso me parece que cuando Fandanelli usa la figura triste, sabe que se está refiriendo al Quijote. Híjole, pero vemos a nuestro Quijote sin poesía, incluso sin la poesía que puede dar la nostalgia, sin la ridiculez que el arte otorga. Es genial porque es que también yo diría que la realidad es poética también, pues nos movemos en una realidad estética. Entonces, incluso cuando intentas salir de la convención estética, si lo haces bien, también generas estética. El de él solamente quedaba un hombrecillo de figura triste, acabado, deseoso tan solo de acostarse con ella una vez más. Es decir, ya incluso si lo profundizamos en el nivel psicológico, no lo llevado para allá, porque Fandanelli no nos da muchas llaves para hacerlo, no pretende que caminemos sobre un sendero psicológico con respecto a sus personajes. Estoy seguro que no es su intento. Sin embargo, está puesto y están claros, están bien delimitados, están bien hechos, responden a una manera de pensar y de habitar su propia realidad. Entonces, este Quijote muy venido a menos, este Quijote ridículo, este Quijote que no transforma la realidad porque tiene una ilusión, sino que a él, este antiquijote, la realidad lo ha transformado. Y ahí es brutal, porque ¿cuántos de nosotros hemos podido ser unos grandes soñadores, hemos podido ser unos intentos de reformadores de nuestra existencia y reformadores sociales, reformadores de nuestra comunidad, y estamos vencidos por una realidad aplastante, por una realidad que no da tregua, por una realidad que no nos permite abrir puertas? Y entonces quedamos cual Quijotes, como hombrecillos de figura triste acabados, deseoso tan solo de acostarse con esta joven, con esta Eduarda que lo ha llevado incluso hasta la cárcel, una vez más. Eh, cuando hay miseria espiritual, cuando hay miseria incluso económico y social, el asunto del una vez más se vuelve muy importante, aunque sea esta vez, aunque sea una moneda, porque el futuro es tan inestable que realmente no sé si ese futuro va a aparecer. Quizá por eso esa necesidad ya neurótica y enfermiza de que en el presente se cumpla algo, por mínimo que sea. Se sube la gente a pedir a los camiones y te dice una moneda. Por cierto, si estás viendo este programa en otro país, ellos hablan de una moneda que ya no existe, hace muchísimos años, muchos años, que no hay monedas de 20 centavos, por ejemplo, en México, ni mucho menos de 5 centavos. Y la gente que se sube a los camiones sigue diciendo, aunque sea regáleme una moneda de 5 centavos. Siguen usando estas, claro, no lo saben, estas comparaciones poéticas para conmovernos, para brutal, eso es horrible, para sacudir nuestra sensibilidad y que tengamos lástima de ellos. Asumido así, en este presente es tan triste mi presente que si es necesario que te pida una moneda que ya no existe, la de 5 centavos, te la pido con tal de que mi lástima te bañe, de que me saques por hoy un poco de este brutal lodazal que cargo dentro de mí. Ah,
Buenísimo. Dice una reflexión del personaje, humanidad y moral son la misma cosa. Sin moral, sin convenciones éticas que permitan la convivencia, los hombres de bien se convertirían en bestias. Y yo, a pesar de las atrocidades cometidas en nombre de la civilización, aún guardaba el secreto deseo de pertenecer a ellas. Y aquí también, ahora sí, en términos psicológicos, la novela cobra una enorme profundidad. Juego con las convenciones, sé que ahí están, sé que son una contención ética y una contención para mis responsabilidades y para mis comportamientos, pero y con todo que las estudio y con todo que las trabajo, en el fondo, si se abre la oportunidad para que el monstruo aparezca, seguro lo dejo escapar, porque guardo, dice el personaje, el secreto de pertenecer a ella, de acostarme por última vez con esa chavita que tanto daño me está haciendo. Maravilloso. Desayunamos y aquí, para la parte final, para empezar a desenlazar la historia, Fandanelli no descuida, por supuesto, no sé con qué tanta intención, pero no importa porque ya la obra hablará por sí misma, el asunto de la infancia, ¿no? Empieza entonces los personajes, este personaje en su viaje espiritual tendrá que repasar su infancia. Como te lo dije al principio, él mismo no lo sabe. En la historia y en su narrativa aparecen y nosotros lo vamos deduciendo, pero el personaje no es que sea consciente incluso de su viaje espiritual, no lo maneja él para absolutamente nada. Desayunamos en compañía de un niño que sin mirarnos se concentraba en la hondura de su plato de peltre y en su vaso rebosante de atole con piloncillo. Para mí los niños son extraterrestres. No sé con qué palabras dirigirme a ellos. No puedo imaginarme qué hay dentro de sus cabezas. Él empieza, esto es parte ya del análisis, por supuesto, a encontrarse con las preguntas que tienen que ver con su infancia. No hay una infancia general. En realidad no hay cosas en generales. Cuando hablo de la juventud, la única referencia que tengo es a mi propia juventud. Cuando hablo de la infancia, la única manera desde la que yo habité y la que viví esa experiencia es desde la mía propia, no desde la generalidad de la infancia. Decir fui un niño es absolutamente decir casi nada. Fui este niño y ese niño incluso todavía me sigue habitando. Ese niño es la semilla del árbol que hoy soy en este 2022, para ponerlo como ejemplo. Y si entonces ese niño, dice el autor, dice el personaje, para mí es un extraterrestre, es que entonces en este viaje espiritual, en este viaje, cuando llegó la vejez y le dijo, venga, pues vamos a empezar a pagar facturas y vamos a empezar a caminar, no es gratuito que se relacione con una casi niña, una adolescente, además mujer, que eso es parte clásico del asunto espiritual, porque este personaje tendrá que resanar, renovar, incluso tal vez por primera vez intentar conocer o reconocer su parte femenina, su parte vulnerable y su parte de infancia. Eh, ok, adelante dice, el pequeño Benito no podía soportar una espera tan larga. Benito, Benito es el nombre de nuestro personaje. El pequeño Benito lo lleva después entonces al salón de clase y donde ahí se originan como un caldo de cultivo que será la infancia en términos psicológicos, muchos de nuestros traumas y muchos de nuestros males personales y sociales. El pequeño Benito no podría soportar una espera tan larga. En efecto, los nervios me vencieron. A mitad de la clase, Benito se reta con un chamaco y dice, va, nos vemos a la salida. Pero él piensa y él sabe que a la salida pueden pasar muchas cosas y él dice, mejor aprovecho como un buen gandalla, como los buenos medios mexicanos que lo permiten, írmele de una vez a la mitad de la clase. Entonces dice, el pequeño Benito no podía soportar una espera tan larga. En efecto, los nervios me vencieron. A mitad de la clase, ante el asombro de mis compañeros, me levanté de mi pupitre para caerle a golpes al Caperuza. A los ojos de mi profesora resulté ser yo el agresor. En consecuencia fui castigado severamente. ¿Cómo podía explicar su ansiedad, su temor, un niño de 7 años? No mucho mejor que ahora. Y esa respuesta a mí me hace un sentido brutal. La novela vale incluso por este momento. ¿Cómo puede esperar, cómo puede explicar su ansiedad y su temor un niño de 7 años? Y un hombre que estudió filosofía de casi 50 dice, no mucho mejor que ahora. Es verdaderamente, miren, se me puso la piel china,
de la emoción, estoy muy cerca de personas que es complicado. Yo mismo seguramente estoy en ese proceso, que vienen los procesos de madurez y vienen los procesos de envejecimiento y se comportan como niños. Pero cuando digo como niños es casi literalmente que lo estoy expresando. Los enojos, la manera de resolverlo, la manera de esconderse detrás de algo es perfectamente infantil. No hay un adulto que haya crecido, no hay un asunto acá y en el corazón que haya ido madurando y que permita respuestas nuevas. Hay determinadas zonas en nuestra realidad donde puedo tener canas, estar envejecido, cargar bastón y seguir reaccionando como cuando tenía 7 años. Lo mismo le pasa a este personaje y atención, lo mismo nos pasa en los procesos estudiantiles y lo mismo nos pasa en los procesos de crecimiento de nuestro país. Brutal. Dice entonces, ¿cómo podía explicar su ansiedad, su temor a un niño de 7 años? No mucho mejor que ahora. En cambio, el hecho de que se investigara la muerte de dos infelices no me preocupaba. Y Fandanelli vuelve a ser brutal, es decir, que los noticieros, que los periódicos, que los muertos, que mi vecino, a veces incluso que mi propio familiar, venga, el diseño de la vida es para preocuparme por mí, mucho más exaltado, remarcado por un asunto social y por las conversaciones que hemos generado. Pero en realidad sí, pues la preocupación como tal, el avance como tal del tiempo es a partir de mí nada más. ¿A cuántos afortunados no he visto a los pies? Este es genial. ¿A cuántos afortunados no he visto a los pies de sus hijas adolescentes, atándoles las correas de los zapatos? Yo también habría podido acceder a esa clase de santidad llevando a cabo mi papel con entera sencillez. Esto hay un juego ahí como de Lolita, como de, porque incluso él empieza a presentarla una vez que se están escapando como su hija. La gente asume que es su hija por la diferencia de edades, ¿no? Y dice, pude haberme hecho pendejo como los papás que les amarran las agujetas a sus hijas adolescentes. Yo también pude haber jugado desde ahí y jugar a esa santidad y jugar a esa sencillez. Husmearía el cesto de la ropa sucia para llevarme sus pantaletas a la nariz. Esto es profundamente escandaloso en una novela aún en pleno siglo XXI en México, ¿eh? Claro, no es el papá, pero Fandanelli lo que está diciendo, yo no soy el hipócrita, o pude haber jugado a la hipocresía de siendo el papá de las niñas, el papá biológico, de todas maneras ir al cesto de la basura para oler las pantaletas de mis propias hijas. Es bellísimo porque es muy violento. Husmearía el cesto de la ropa sucia para llevarme sus pantaletas a la nariz. Comulgaría, atención con el verbo, comulgaría con su cuerpo transubstanciado su sangre en éter. Los restos de la pantaleta, los hago divinos en mi propia experiencia, aún sabiendo que soy el papá, rompiendo las convenciones pseudomorales que nos habitan. Transubstanciado su sangre en éter. ¿Estupideces? Pregunta. No mayores que las que se inventan los católicos para justificar sus ritos. Yo creo que casi ni habría que explicarlo. Es genial el enlace. Es gran arte lo que estamos viviendo con Guillermo Fandanelli. Eh, Gran arte de coladeras, gran arte de lodo, gran arte de plomería social, de plomería. Creo que ese es un hallazgo ahorita. No, no es tan necesario, pues cuando ahorro dinero y mi amiga que me pintó este cuadro que está a mis espaldas, y entonces ahorro dinero y le encargo uno para iluminar una pared, es tan útil en muchos sentidos y tan admirable el trabajo, quizá posiblemente más, porque para que esa pared se sostenga sana y pueda sostener ese cuadro, necesito entonces al plomero, que no tenga fugas la tubería de la casa, que la mierda se vaya por donde se tiene que ir, que no se estanque. Y entonces un día que llegue el plomero a renovar esa tubería, admirar ese trabajo y decir, oiga, señor, de verdad es que sí, por dónde pasan, escarbar, cómo se desahoga, cómo se mueve, etcétera, etcétera, es un gran trabajo también que nos sostiene vivos al final de cuentas. Y eso me parece que hace, en este caso, la novela de Fandanelli. Por eso no es agradable, ¿no? Porque es ir a ver a trabajar no al pintor, no al escultor,
sino no al diseñador de interiores, estamos platicando con el plomero y además estamos platicando mientras mete la mano al váter o mientras lo desmonta y, y ahí no está fácil, ¿no? Pero bueno, es profundamente necesario. Termino con la última anotación de Lodo del maestro Guillermo Fandanelli. Leo y releo las noticias aparentemente más absurdas. Reviso la nota roja tratando de imaginarme los acontecimientos que desatará la lectura de las noticias más comunes. Y encuentra ahí, una adolescente roba un mini super y escapa con el dinero de la caja. El saldo del delito de ese robo de un mini super de un adolescente, el saldo del delito son 2 hombres muertos y un profesor de filosofía en la cárcel. Carajo, me parece genial. Se guarda el grito, este grito de Alfred Jarry en Mierda, que renueva el teatro contemporáneo desde Francia. No me acuerdo cuál otro hay genial donde arranca. Él va a cerrar con eso. Él va a cerrar con esta expresión. Carajo, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué lodazal habitamos? Que robar una 1,000 pesos, una pendejada, 4 billetes de un mini super, cómo se mueve la vida y en dónde está diseñada, en dónde está montada, en este laberinto de nuestra existencia, en este laberinto de soledad, diría el maestro Octavio Paz, que aquí también tenemos ese trabajo, en este laberinto de soledad, cómo ese hecho nimio, ese hecho absurdo, ese hecho simple, cómo puede arrastrar entonces con la vida de 2 personas y con un profesor de filosofía en la cárcel. Carajo. Lodo, genial trabajo. Guillermo Fandanelli, soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Espero que nos acompañes. Déjanos tus comentarios, tus posibles solicitudes para siguientes lecturas y aquí nos encontramos muy pronto. Gracias.